Cuando se habla de caídas, a uno le puede venir a la cabeza la caída del Imperio Romano, la caída de la bolsa en el 2008 o la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro. Esto ya depende de la edad de cada uno. Pero esto es Smooth Operators, aquí hablamos de Fórmula 1, así que vamos a hablar de una de las caídas que hemos vivido durante esta temporada 2024. Efectivamente, la caída de rendimiento de Ferrari. Un equipo que a principio de temporada propuso su candidatura a plantar cara a Red Bull, pero que poco a poco ha visto que en los últimos grandes premios ha sido relegado a ser el cuarto equipo en rendimiento en carrera, tras el paso adelante de McLaren en Miami y el resurgimiento que ha tenido Mercedes desde Canadá, alzando las alarmas de repetir lo que lleva siendo el ciclo de Ferrari las últimas temporadas. Pero antes que nada, bienvenidos a Smooth Operators. El concepto inicial del que partía el SF24 había sido una buena base que pretendía resolver los puntos débiles que le vimos el año pasado al SF23. Ya bajo el mando de Vasseur desde los inicios de la concepción del monoplaza, Ferrari había traído un coche algo menos competitivo a una vuelta, pero que solucionaba los problemas en curva rápida y la mala gestión de la degradación del año pasado, siendo un pepino en zonas lentas y situando al equipo como segundos en ritmo de carrera y como principales rivales de Red Bull durante las primeras carreras, algo que terminó en este 1-2 en Australia, aprovechando el primer problema técnico de Verstappen en meses. Todo esto con el fichaje de Hamilton para el año que viene de fondo y la incertidumbre sobre el futuro de Carlos Sainz, que lo ha ido situando en casi cualquier equipo en lo que llevamos de temporada, que esto es otro tema aparte. Sin embargo, en el Gran Premio de China llegó el momento de inaugurar la casilla de Ferrari dentro de la tabla de debilidades de cada equipo, siendo que el SF24 tenía un problema al poner los neumáticos en la temperatura óptima de rendimiento en pistas frías y asfaltos con poco agarre, lo que les hacía sufrir mucho en ritmo de carrera por la falta de grip, algo que hizo sonar la primera alarma en Maranello de que el SF24 era vulnerable. En Imola llegaron las esperadas actualizaciones, un nuevo SF24 Evo que modificaba las entradas de aire del coche con esa sobremordida al estilo Red Bull y del que se esperaba que situaría a los italianos de nuevo delante, aunque desde Ferrari, también hay que decirlo, intentaron rebajar las expectativas. Aunque en Imola sí que se mejoró en ritmo de carrera, al SF24 le faltaba un poco para estar a la altura de McLaren y Red Bull, algo que quedó completamente olvidado tras tocar la cima en el Gran Premio de Mónaco con la victoria de Leclerc y esa carrera haciendo el trenecito. En un circuito que potenciaba los puntos fuertes de un Ferrari que seguía brillando en curva lenta y zonas de tracción. En ese punto, la distancia con Red Bull se había reducido hasta los 24 puntos y pese a que McLaren se había sumado a la lucha por las victorias tras el Gran Premio de Miami, todo parecía que iba por el buen camino para los de Maranello. Eso sí, hasta que llegó Canadá. Los problemas de temperatura volvieron a aparecer en Montreal, dejando claro que la actualización de Imola no los había solucionado, quedando los dos coches fuera de Q3 y teniendo el primer fin de semana negro de Charles Leclerc, que como iremos viendo más adelante va a ser algo recurrente en las próximas carreras. A los problemas de temperatura, acrecentados por errores de puesta a punto de las presiones de los neumáticos, se le sumaron los problemas de motor de Leclerc, que terminaron con él haciendo un pit stop para reiniciar el Windows del coche, metiendo un neumático duro antes del tiempo y retirando el coche más adelante. Y bueno, Sainz también terminó abandonando después de dejarle un recadito a uno de sus posibles compañeros de equipo el año que viene. Evidentemente, esto hizo sonar la segunda alarma en Maranello ante la posibilidad de que Ferrari volviese a repetir el que ya es conocido como el ciclo de Ferrari durante las últimas temporadas. En un intento de reacción, el equipo adelantó las actualizaciones que tenía programadas para Silverstone en Barcelona en vistas de que venían 3 semanas consecutivas de Fórmula 1 en 3 circuitos que compartían ciertas características similares, como secciones de curva rápida donde la carga aerodinámica era importante con otras de pedal a fondo, lo cual se convertía en un escenario perfecto para poner a prueba unas actualizaciones que se centraban sobre todo en mejorar la carga aerodinámica del coche y reducir su resistencia al avance en recta. Si en Imola habían actualizado principalmente el área de los pontones y la entrada de aire, para España el trabajo llegó más en el suelo y actualizar el difusor, además de un nuevo corte de los pontones con la idea de canalizar más aire por esa zona. Sin embargo, esto ha generado un nuevo problema a los de Maranello que ha hecho sonar la tercera alarma, la aparición de porpoising o rebote en curva rápida. El tema del porpoising es un fenómeno complejo y difícil de explicar en un par de minutos, pero vamos a intentar dar las 3 pinceladas importantes para llegar al problema de Ferrari. Desde que la normativa del efecto suelo entró en 2022, el porpoising o rebote, como queréis llamarlo, ha sido un problema que ha llamado a la puerta de todos los equipos en algún momento. Con esta normativa, la mayor parte de la carga aerodinámica del coche es generada por el suelo, con la idea de simplificar los alerones y reducir la turbulencia o lo que se llama aire sucio generado por los mismos, y que de esta forma los coches puedan seguirse más de cerca para incentivar así los adelantamientos.
neumáticos, algo que con la perspectiva actual podemos decir que les ha salido un poco regulinchi. La idea de estos suelos es generar una succión debajo del coche que pegue el coche al asfalto. Esta succión se genera canalizando la mayor masa de aire posible por debajo del coche y acelerándolo, ya que a mayor velocidad de este, menor es su presión. La forma de conseguir esto es con un coche que vaya muy pegado al suelo con la idea de sellar el canal de aire por debajo del monoplaza y mediante todos los entramados de canales y superficies aerodinámicas que hemos visto en los suelos de los monoplazas cada vez que se ha levantado alguno tras un accidente. Por lo que os podéis imaginar lo eternamente agradecidos que estuvieron los rivales el año pasado cuando Checo Pérez se estrelló en Mónaco y pudieron verle las tripas al RB19. Algo a tener en cuenta es que la carga aerodinámica depende del cuadrado de la velocidad, por lo que un coche a alta velocidad está generando muchísima más carga aerodinámica que uno a baja velocidad, y que el funcionamiento del suelo va a depender mucho de la altura del coche con respecto al asfalto. Por ejemplo, ya hemos hablado esta temporada de los problemas que tiene Red Bull en circuitos bacheados y con pianos altos que les obliga a subir la altura del coche con la consecuencia de que pierden rendimiento aerodinámico y estabilidad en la parte de atrás. Por lo que a los monoplazas les interesa ir lo más bajos posible pero sin pasarse, porque llega a una altura en la que el aire por debajo del coche va a tanta velocidad que no puede seguir adherido a las superficies aerodinámicas, generando lo que se llama entrada en pérdida y reduciendo la carga aerodinámica del suelo. Y aquí se encuentra la raíz del problema. A más velocidad se genera más carga aerodinámica, o lo que es lo mismo, el suelo genera más fuerza hacia abajo que hace que la altura se reduzca y comprima las suspensiones, hasta llegar a este punto en el que el flujo se desprende y la carga aerodinámica cae de golpe. O directamente, siendo que la mayor parte de carga aerodinámica se genera en la parte trasera del suelo, es decir, en el difusor, al generar esta fuerza el culo del coche toca el suelo y se corta el flujo de aire, con el mismo resultado. Esta caída repentina de la carga aerodinámica hace que las suspensiones empujen el monoplaza hacia arriba de nuevo, volviendo a una altura donde el flujo sale de esa pérdida que decíamos antes y el suelo vuelve a generar la carga aerodinámica máxima, comenzando este ciclo de nuevo, lo que provoca este movimiento oscilatorio bautizado como porpoising. Es aquí donde entran en juego las suspensiones de los monoplazas y su alta rigidez, y el por qué se les está dando tanta importancia a la arquitectura de las suspensiones que monta cada equipo, ya que éstas se oponen a esa fuerza hacia abajo generada por el suelo y se encargará de que la plataforma sea lo más estable posible en todo momento. Pero las suspensiones no pueden ser tampoco extremadamente rígidas porque si no el coche puede ser imposible de conducir en algunos circuitos. Por lo tanto, si la carga aerodinámica es mayor a más velocidad, este porpoising o rebote suele aparecerse sobre todo a final de recta, donde las velocidades son más altas, y este es el caso más común que hemos ido viendo durante estos años. Para el caso del SF24 hace falta darle una vuelta más al asunto, teniendo en cuenta que cuando el coche circula por curvas de alta velocidad en las que la carga aerodinámica es muy alta, como las que tenemos en Montmeló o en Silverstone, las cargas laterales hacen que el suelo del coche deje de estar plano con respecto al suelo, haciendo que la altura del coche sea más alta en un lado que en el otro y generando este efecto rebote en plena curva. Este cambio repentino de la carga aerodinámica generado por el rebote hace que el coche sufra de deslizamiento en curva rápida, lo cual sobrecalienta y desgasta más los neumáticos, algo que los pilotos deben gestionar soltando el acelerador en este tipo de curvas. Esto es algo que se vio en Montmeló, donde el Ferrari conseguía ser el más rápido en el primer sector, pero el desgaste que sufrían en esta primera parte del circuito, en palabras de Carlos Sainz, les hacía perder agarre en el resto de sectores y quedará más de 3 décimas por detrás en clasificación. Además, es relevante ver la comparativa con el resto de rivales directos al pasar por la última curva de Montmeló, en la que se ve que los pilotos de Ferrari eran los que más debían aflojar al pasar por ahí. Todos estos problemas quedaron más confirmados con las declaraciones de Leclerc post carrera, en las que decía que soltaba el acelerador en la última curva para gestionar neumáticos, algo que terminó con el adelantamiento de Sainz y esa discusión entre los dos en el corralito al final de la carrera. En palabras de Carlos Sainz, el rebote era algo con lo que habían estado lidiando desde el principio de temporada en menor escala, pero la actualización reciente lo había acrecentado a un nivel en el que realmente el impacto en el rendimiento era preocupante. En Austria empezaron a probar soluciones, aumentando la altura del coche para reducir este porpoising, pero la falta de carga aerodinámica generaba inestabilidad en la parte trasera en el paso por curva. Esta inestabilidad atrás se intentó solucionar generando más carga aerodinámica montando una ala trasera de más carga como la que montaban en Montmeló, pero tampoco fue una solución adecuada ya que sacrificaban demasiada velocidad en recta. Por lo tanto, el Gran Premio de Austria fue otro fin de semana donde el coche era difícil de conducir, como también vimos con el error de Leclerc pasando por las últimas curvas del Red Bull Ring en clasificación, y que dejó al equipo como cuarto en ritmo de carrera, eso sí, no muy lejos de sus rivales. Aunque bueno, Leclerc... El cierre a estas 3 carreras consecutivas llegó en Silverstone, el cual representa de los mayores exponentes en cuanto a curvas rápidas y cargas laterales esta temporada, siendo un circuito en el que se preveía que el SF24 sufriría. Y se preveía y así fue. Desde días antes ya el equipo anunciaba que se centraría durante las 3 sesiones de libres en tratar de solucionar el problema, y así lo vimos durante el viernes. El equipo decidió sacrificar los primeros entrenamientos montando en el coche de Leclerc la especificación más actual del SF24, la de Barcelona, mientras que Sainz montaría la anterior, la de Imola. Cogiendo mucho
Tomando con pinzas la comparativa de mejores vueltas de ambos durante la sesión, que dieron más o menos en el mismo momento. Espera, vamos a poner esto con pinzas porque al final nos faltan muchos datos para realmente poder hacer una comparación. Así mejor. Podemos ver que Leclerc consigue ser más rápido en las secciones lentas del primer sector de Silverstone, consiguiendo un paso por curva mayor que el de Sainz. Sin embargo, los problemas para la especificación nueva comienzan en las curvas rápidas como Copse o Chapel, donde Sainz supera el paso por curva de Leclerc, además de hacerlo con un coche que se comporta más estable. Es por esto, y pese a que el equipo pudo comprobar que la nueva especificación se comportaba de acuerdo a lo esperado según el túnel de viento en cuanto a rendimiento general del coche, se decidió recuperar la especificación de Imola para ambos pilotos, sacrificando este beneficio en el rendimiento por tener un coche más fácil de conducir en una carrera en la que las condiciones de pista iban a ser cambiantes. Todos estos cambios hicieron también que los pilotos reportaran que sufrían de supiraje en algunas curvas, algo que se adapta mejor al estilo de conducción de Sainz que al de Leclerc, aunque el melón del comportamiento de los coches y el estilo de conducción de cada piloto es un melón que no queremos abrir. ¿O sí? Ah, que es broma. En resumen, Leclerc volvió a tener otro fin de semana para olvidar, quedando fuera de Q3, siendo doblado por tercera vez desde el Gran Premio de Mónaco después de una nueva estrategia marca de la casa tras montar unos neumáticos intermedios con la pista seca y con Sainz como único Ferrari peleando delante. Y peleando con muchísimas comillas porque el coche no fue competitivo en ninguna de las condiciones de pista que se vieron en Silverstone, siendo superado además por el Haas de Hülkenberg a una vuelta. Comparando los ritmos de carrera de Sainz en cada tramo, tanto el seco inicial como el de la primera lluvia que hizo que la pista estuviese húmeda unas vueltas, como el tramo de neumáticos intermedios como el de neumáticos de seco final, el Ferrari se mostraba como un coche en tierra de nadie, lejos para competir con los de delante, pero por suerte alejado de los de detrás. ¿Y qué viene ahora? Pese que han visto aumentada la distancia con Red Bull desde Mónaco y tienen a McLaren oliéndoles la nuca, el equipo se muestra optimista y creen que solucionarán los problemas. Han reconocido que sacrificar los entrenamientos libres de Silverstone para comparar los paquetes aerodinámicos les ha servido para entender el problema, y han señalado que el año pasado también sufrieron un bache por las mismas fechas del que supieron reponerse tras hacer un ejercicio similar al que hicieron en los libres de Silverstone en Zandvoort. Ahora viene el circuito de Hungría, el cual tiene características muy distintas a los anteriores, con mucha más curva lenta, y por lo que los ojos están puestos en qué paquete aerodinámico montará el SF24. De momento están invirtiendo horas de túnel de viento para traer una actualización que recoja los beneficios de lo que trajeron en Barcelona, pero que sea capaz de hacerlo sin reproducir el problema del porpoising. Se señala que parte de la solución puede venir de las suspensiones del SF24, que recordemos que junto con Haas son los únicos que montan una configuración diferente, y que a principio de temporada Enrico Cardile, director técnico de Ferrari hasta la semana pasada, dijo que pese a que habían valorado usar la misma configuración que el resto, esta era la que más beneficios les daba, aunque esto puede ser que haya dejado de ser así al empezar a traer evoluciones. Ya hemos estado viendo durante gran parte de la temporada que el éxito de Red Bull en esta era del efecto suelo ha venido en parte gracias a la estabilidad que han conseguido en el suelo del coche, y que muchos equipos estaban dando pasos en esa misma dirección, siendo Mercedes el que más sorprendió a principio de temporada con esos anclajes variables que montaba el W15 en los test de Bahrein, y con la última actualización que vimos en el Gran Premio de Austria con este bulto en el morro del coche. Y no es una compuerta de la que saldrá un gancho para engancharse al Red Bull de Verstappen en carrera. Ya tenéis un vídeo en el canal hablando del tema, pero no es extraño pensar que sea consecuencia de una actualización de la suspensión delantera y que junto a los cambios que han ido realizando a lo largo de la temporada les haya ayudado a solucionar el problema de porpoising que tenían. Por lo que no va a ser extraño ver que Ferrari realiza cambios en esa dirección también, y no sé si recordáis que hace unas carreras se comentaba que Ferrari había conseguido copiar la solución de Red Bull para ajustar mecánicamente la altura de la parte trasera del coche en función de la carga aerodinámica generada a cada velocidad. Así que deben darse prisa para solucionar este problema, más sabiendo que para el Ferrari de Hamilton del año que viene montarán la misma configuración de suspensiones que Red Bull. Todo esto sumado además a la reestructuración que está siendo obligado a hacer Ferrari tras la partida de Enrico Cardile a Aston Martin confirmada la semana pasada, que según diversas fuentes puede que se haya visto también motivada por el fichaje de Ferrari de Loic Serra, jefe de rendimiento de Mercedes a principio de temporada, sugiriendo que Cardile ya no estaba interesado en el desarrollo del SF24 este año y que ponen de nuevo el nombre de Newey en la cúpula de la escudería italiana. Así que la pregunta realmente es: ¿solucionarán el problema o se repetirá el ciclo?